buenos días, mi nombre es Andrés Jaramillo, yo soy residente de Medicina de Urgencias. El día de hoy vengo entonces con esta charla de enfoque. La idea es hacer el enfoque del paciente con choque neurogénico en urgencias en el contexto de eh, un caso clínico que me llamó bastante la atención. Eh, entonces, pues vamos a empezar. Esta es entonces la propuesta de los temas que les tengo. El índice entonces sería primero que evaluáramos el caso clínico, una introducción a la fisiopatología, cuál sería el abordaje de esos pacientes en el servicio de urgencias, cuáles serían pues como las ayudas diagnósticas que debemos tener a la mano, una discusión para finalmente pues dar como un cierre acerca del caso clínico y finalmente pues unas conclusiones. Entonces, el caso clínico es un paciente de 67 años que es agricultor, eh, independiente para todas sus actividades. El único antecedente de importancia que refería eh, era una herida por proyectil de arma de fuego hace 20 años, eh, abdominal, que le habían hecho una laparotomía, sin pues antecedentes alérgicos, tóxicos, farmacológicos. El paciente llega a el hospital local de un pueblo cerca a Medellín. Lo llevan los familiares, refieren que a las 3 de la tarde, al parecer de manera accidental, cae de un caballo a gran velocidad. Presentaba múltiples traumatismos, principalmente de la cara. Eh, Al ingreso al hospital local presenta agitación psicomotora marcada, con caída del Glasgow, inicialmente 12/15 durante su estancia en el servicio de urgencias del hospital local. Eh, el Glasgow cae hasta 8/15, entonces ellos deciden realizar una intubación bajo una secuencia de inducción rápida y trasladan a un centro de mayor complejidad. En el centro de mayor complejidad, pues lo evalúa inicialmente medicina de urgencias. Eh, Al momento de la evaluación encuentran al paciente anisocórico, eh, refieren que estaba en regulares condiciones generales, con una tensión arterial de 98/50, una frecuencia cardíaca de 52, saturando 96%, y la fibrosis pues del 100%. Ellos relatan que todavía está bajo los efectos de la sedación inicial, pero el paciente localiza el dolor y dicen que tiene un Glasgow de 6/15. El paciente entonces inicialmente pues se estabiliza y es llevado a un TAC corporal total, eh, donde pues inicialmente hay un reporte verbal de radiología, eh, en el que refieren eh, que en el TAC de cráneo simple no hay lesiones, hematomas o sangrado intracerebral. En el TAC de tórax relatan múltiples fracturas costales derechas con un componente anterior. En este corto periodo de receso escolar, Iván Calderón, que tiene el micrófono abierto. En el TAC de tórax, múltiples fracturas costales derechas en el componente anterior y posterior, sin constituir un tórax paradojal, y un hemotórax laminar derecho. Y en la tomografía de abdomen, pues no encontraron nada de relevancia en el momento. Les quería entonces compartir las imágenes de las tomografías. Me confirman por favor si las pueden ver.
Y me gustaría saber si alguien ve algo que le parezca importante en estas tomografías y nos puede compartir pues como lo que ve. Andrés, cuando acabe la vuelves a iniciar, por favor. De una año. Me cuentan. O si simplemente no ven nada relevante ahí. Pues realmente como claro lo del tubo, un artefacto que tiene ahí a nivel cervical, se me salta entre imagen e imagen, entonces no me queda claro si de pronto hay algún componente pues de lesión vertebral. Y de lo que alcanzo a ver ahí en encéfalo, pues no encuentro así como alguna afectación pues como relevante. ¿Alguien más de pronto? O les comparto esta otra proyección que de pronto nos puede dar más información. ¿No? Pues a mí finalmente me dio como más información. ¿Sí se logra ver algo más? ¿La puedes volver a poner, por favor, Andrew? Es que se interrumpe mucho la imagen, entonces se saltan mucho los planos. No sé si de pronto lo puedes pasar manual. Como es un video, Santi, eh, avanzarlo manual. ¿Sí lograron ver algo ahí? Uy, se ve como... Disculpen un segundo, yo me salgo acá. Les voy a poner los videos así a ver si de pronto logra ver mejor. Andrés, y si le das play, pausa. Regálame un segundito.
pues Andrés, yo veo ahí pues si lo que decían ahora del paciente intubado y tiene un trayecto más o menos a nivel como de C5, que pareciera como cabalgar la parte superior del tórax y llega pues totalmente hacia posterior y parece que lesiona un poquito el cuerpo vertebral de esa misma vértebra, o al menos pues pierde como su anatomía normal. Sí. ¿Alguien le ve algo más aparte de lo que Bueno, nos dice Dan? y la hipodensidad pues que tiene a nivel del canal medular pues que es clara pues comparándolo con el resto del canal medular. Que de pronto hablaría pues como por presencia de líquido, ya sea sangre o alguna otra cosa. Sí, eso me parece pues como muy importante. Y nosotros pues lo vemos acá en la tomografía que se logra ver entonces pues que hay como parte de compromiso del cuerpo vertebral de C6, C7 con pues una lesión que aparentemente es una contusión medular asociada. Lamentablemente pues esta tomografía inicialmente solamente fue leída como una fractura de la apófisis transversa de C6 y pues el paciente finalmente pues continuó siendo manejado bajo esa premisa. ¿Me confirman si ahí se sigue viendo bien la presentación, por favor? Sí. Entonces, ese era como el caso clínico que les quería exponer y más adelante pues vamos a conversar un poquito más de él. La idea entonces es hablar de choque neurogénico, pero finalmente pues tenemos que empezar definiendo qué es choque, que es una condición que es potencialmente mortal de una insuficiencia circulatoria que provoca un suministro inadecuado de oxígeno y no es capaz de satisfacer las demandas metabólicas eh, celulares y los requisitos de consumo, eh, lo que finalmente termina produciendo hipoxia celular y tisular. Eh, Inicialmente pues esos efectos del choque son reversibles, pero rápidamente si no instauramos medidas termina volviéndose irreversible y puede resultar en la muerte en la falla pues multiorgánica del paciente. Habitualmente escuchamos pues como que se utilizan estos dos términos en muchos contextos eh, como símiles o como si fueran lo mismo y finalmente pues cuando uno está abordando bien el tema encuentra que son dos términos que si bien muchas veces se presentan juntos eh, no son términos que puedan utilizarse indistintamente, ¿cierto? Entonces el choque habla de ese choque que es básicamente un choque distributivo y que se da por pérdida de la inervación simpática descendente y que termina provocando pérdida del tono vasomotor con la consiguiente pues vasodilatación periférica y disminución de la frecuencia cardíaca, lo que termina ocasionando entonces en los pacientes que lo sufren
una vasodilatación que finalmente puede llegar a ser refractaria al tratamiento. Cuando uno está revisando pues cuáles son los puntos de corte que se proponen para definir que un paciente en el contexto de un trauma raquimedular tenga un choque neurogénico, pues encuentra que distintos autores toman distintos puntos de corte y no está, digamos que bien definido en la literatura cuál es el punto de corte ideal. Sin embargo, encontramos pues como repetitivamente que hablan de pacientes que tienen presiones arteriales sistólicas por debajo de 90 y frecuencias cardíacas por debajo de 50, y otros autores que consideran que se debe hablar de choque neurogénico en pacientes que en el contexto adecuado tengan presiones arteriales sistólicas menores de 100 y frecuencias cardíacas menores de 80. Y el choque medular, que no habla de inestabilidad cardiovascular y que sí habla de una pérdida aguda de los reflejos inferior al nivel de la lesión. Ocurre inicialmente en el contexto pues o con una presentación como una parálisis flácida que se acompaña además de anestesia debajo del nivel de la lesión y inicialmente una arreflexia o hiporreflexia. Dentro de la epidemiología tenemos entonces que básicamente para este es pues el reporte de trauma raquimedular mundial, está actualizado solamente hasta el 2011 y nos habla entonces de una incidencia en América Latina que no es tan importante como en el resto del mundo según ellos, pero vamos a ver pues que la epidemiología local o lo que encontramos dentro de la epidemiología local es muy distinto. Ellos hablan entonces que la mayoría de pacientes con trauma raquimedular en América Latina son pacientes con accidentes de tránsito y otro tipo de accidentes y dejan los traumas raquimedulares secundarios a violencia como la cuarta causa de trauma raquimedular pues en América Latina. Sin embargo, hay unos reportes de epidemiología local que hablan de otros datos. Este es un estudio publicado en el 2014 por algunos médicos del Pablo Tobón Uribe, en el que hablan, pues, fue un estudio de corte retrospectivo entre enero de 2005 y diciembre del 2010. Ellos reportaron 68 casos de trauma raquimedular, una frecuencia entonces de 12 casos por 1000 pacientes admitidos en la unidad de cuidado intensivo, con una edad media de 28 años y el 91% de los pacientes eran hombres. Vemos entonces que, distinto a lo que encontrábamos en el reporte mundial, pues el 57% de los pacientes eran heridas por proyectil de arma de fuego, el 32% eran accidente de tránsito, otro porcentaje, el 8%, con armas cortopunzantes. Y en esta gráfica de Kaplan-Meier, entonces vemos cómo ellos referían que o encontraron que a mayor nivel sensitivo, o sea, entre el nivel sensitivo fuera más alto, la mortalidad disminuía significativamente o la mortalidad aumentaba significativamente, y entre
los niveles, a medida que los niveles se hacían más bajos, o el nivel medular se hacía más bajo, pues la mortalidad se iba disminuyendo de manera muy importante hasta hacerse pues los pacientes que tenían lesiones a nivel torácico y lumbar con una supervivencia mucho mayor, ¿cierto? Y encontraron pues dentro de sus conclusiones que ocurre con una mayor frecuencia después de una lesión aguda por encima de T6. El 29% de los pacientes tenían lesión cervical o el choque neurogénico ocurre en el 29% de los pacientes con lesión cervical y el 19% de los pacientes con lesión torácica. Dentro de la fisiopatología, entonces, tenemos una grafiquita que me pareció, digamos, muy chévere, que explicaba cómo, cuál es la fisiopatología, o con la que vamos a explicar cómo es la fisiopatología del choque neurogénico. Entonces, vamos a tener un sistema nervioso simpático y un sistema nervioso parasimpático que va a estar dado principalmente por la inervación periférica por los ganglios paraespinales. En el momento en el que tenemos una lesión medular o un nivel de lesión que compromete toda esa inervación simpática por debajo de la lesión, pues vamos a dejar el parasimpático a su libre funcionamiento. Entonces vamos a tener que esos pacientes no van a tener la oportunidad de regular su respuesta cardiovascular fisiológica ante los estímulos externos o ante ese influjo, y el paciente va a cursar entonces con vasodilatación periférica. Va a ser un paciente que al momento de evaluarlo lo vamos a encontrar muy probablemente caliente, con priapismo, con vasodilatado, pues, y va a ser un paciente que tampoco va a tener la posibilidad de tener una respuesta cronotrópica ante esos estímulos o ante esa vasodilatación, por lo que no solamente se va a ver afectada no solamente se va a ver afectado el gasto cardíaco por esa disminución de la precarga al haber esa vasodilatación, sino que el corazón tampoco va a tener la posibilidad de responder ante ese estímulo, y vamos a tener un paciente que va a estar también bradicárdico, lo que va a terminar comprometiendo su estado hemodinámico de una manera importante, ¿cierto? Y en cuanto a la lesión medular, entonces vamos a tener que tenemos un paciente que va a tener inicialmente una lesión primaria, que va a ser esa lesión que se da por contusión, por cizallamiento, por ruptura sobre los axones de la médula espinal, y una lesión secundaria que va a ser o va a estar dada principalmente por vasoespasmo, por isquemia, por excitotoxicidad mediada principalmente por NMDA a nivel celular, disfunción mitocondrial, daño oxidativo, neuroinflamación principalmente. En ese contexto, vamos a tener que, si bien nosotros al momento de abordar un paciente con lesión medular no vamos a tener herramientas para abordar o que nos permitan impactar sobre esa lesión primaria, todas las estrategias que debemos utilizar en el momento de abordar ese paciente, vamos a tratar de impactar las posibles lesiones secundarias asociadas a esa lesión medular, ¿cierto? Entonces, en ese momento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar del abordaje del paciente en urgencias.
Ese paciente entonces que llega al servicio de urgencias en el contexto de generalmente un politrauma, debemos entonces abordarlo como lo hemos hecho siempre según el ABCDE, a considerar en esos pacientes la inmovilización cervical siempre y cuando veamos que ese paciente tiene la inmovilización espinal, siempre y cuando veamos que ese paciente tiene una lesión cervical o el mecanismo del trauma es un mecanismo de alto riesgo y debemos evaluar entonces las lesiones asociadas y debemos también primero buscar impactar todas las lesiones que amenazan la vida. Siempre que hablamos pues de un choque neurogénico debemos primero descartar como una potencial causa de ese choque alguna otra causa que pueda tener o estar poniendo en riesgo la vida del paciente. Y digamos que lo primero que deberíamos descartar es que el paciente no tenga una hipovolemia asociada al choque, ¿cierto? Vamos entonces inicialmente entonces a monitorizar el paciente con signos vitales continuos. Vamos a considerar si el paciente tiene una lesión medular cervical alta, que ese paciente tiene un alto riesgo de hacer un fallo ventilatorio y que un tercio de todos los pacientes que tienen lesiones cervicales por encima de C6 van a requerir intubación en las primeras 24 horas y en los 5 primeros días por fatiga de los músculos accesorios que intubación. Entonces, como esos pacientes van a requerir intubación, vamos a considerar entonces el abordaje bajo una secuencia rápida de intubación con control cervical en línea media, si es una vía aérea urgente. Si pudiéramos tener la opción de utilizar algunos otros dispositivos, pues más adelante les voy a comentar como que dice la literatura, pero si existiera la posibilidad de utilizar un videolaringoscopio o otro dispositivo, pues sería lo ideal. Y vamos a siempre, como les decía anteriormente, a tratar de evitar la hipoxia y la hipoperfusión, porque eso pues, puede aumentar las lesiones secundarias. ¿Cierto? Vamos también a descartar hipotensión secundaria hipovolemia, que es, digamos, lo que puede poner en riesgo la vida del paciente de manera inmediata, y ahí sí deberíamos entonces considerar como la posible causa del choque del paciente un choque neurogénico. El pilar fundamental de la reanimación de estos pacientes es la reanimación hídrica, ¿cierto? Digamos que la literatura habla de si el paciente no responde a bolos iniciales más o menos de 2 a 3 cc por kilo en 2 bolos repetidos, el paciente deberíamos entonces ya considerar el inicio temprano de vasoactivos y el paciente siempre debe estar inmovilizado hasta que descartemos o aclaremos si tiene o no lesión medular. Deberíamos realizar un examen neurológico temprano y muy importante recordar asociado a ese compromiso una o a su disfunción neurológica, retenciones urinarias y es algo que debemos resolver de la manera más oportuna posible. Entonces, el paciente que llega a urgencias o el paciente que se aborda inclusive desde el área prehospitalaria, a quien deberíamos inmovilizar. En muchas partes habla que los deberíamos inmovilizar a todos de acuerdo
al mecanismo del trauma. Sin embargo, más recientemente se ha empezado como a hablar de la inmovilización selectiva. ¿Por qué la inmovilización selectiva? Porque la inmovilización es supremamente incómoda y puede llegar a ser deleteria de acuerdo a la condición del paciente. ¿De qué manera es deleteria? Pues puede aumentar la presión intracraneana, va finalmente a limitar el abordaje de la vía aérea, va a tener también restricción de la función pulmonar. Recordemos pues que la inmovilización no es solamente el collar cervical, que eso es la parte más básica de todo y que el paciente debe ir con tabla espinal, con las almohadillas laterales y con todos los dispositivos que lleven pues en el momento necesarios para la inmovilización. Eh, la inmovilización causa dolor. eh, Muchos de sus pacientes van a terminar entonces agitándose, teniendo úlceras por presión y algo que también es muy importante y es que va a prolongar el tiempo de traslado de ese paciente. Entonces, pues al momento de seleccionar el paciente que debamos inmovilizar, que debamos llevar inmovilizado, vamos a, o hay digamos que una pregunta importante y es cómo seleccionamos a ese paciente que requiere estar inmovilizado. Eh, y encontramos pues que hay básicamente dos estrategias descritas para definir qué paciente requiere inmovilización o traslado inmovilizado, inmovilización cervical. Una de ellas es los criterios propuestos por en el estudio Nexus, eh, en el que hablan entonces de que el paciente que tenga ausencia de dolor en la línea media, ausencia de déficit neurológico focal, un estado neurológico o de alerta normal, que no esté intoxicado bajo el efecto de ninguna sustancia y que tenga ausencia de lesiones dolorosas que puedan causar distracción, son pacientes que de manera segura podríamos trasladar sin utilizar eh, una inmovilización o una tabla espinal. eh, y hay otros criterios que también se proponen y son los criterios de inmovilización de la canadienses, en los que ellos no solamente evalúan el estado neurológico o el paciente tiene dolor o alguna lesión en línea media, sino que también evalúan el mecanismo del trauma, la edad del paciente y evalúan si la capacidad del paciente para rotar activamente el cuello a 45 grados hacia la derecha y hacia la izquierda, y de acuerdo a eso pues ellos definen en ausencia de todos esos datos que hablamos anteriormente, si el paciente requiere o no inmovilización. ¿Cuándo vamos a sospechar una lesión medular? Entonces, en el paciente que se presente con parálisis o debilidad de las extremidades, con alteraciones en la sensibilidad, con alteración en la emisión del lenguaje o con hipofonía, con respiración abdominal, eh, hipotenso y bradicárdico en el contexto de un politrauma, que uno, pues si bien podría esperar encontrárselos hipotensos en el contexto de un choque hemorrágico, pues la bradicardia no va a ser lo que espera que se encuentra al momento de la evaluación con flexión de codos, que tenga dolor o deformidad en la columna,
parestencias o sensación de descarga eléctrica de manera distal, o el paciente claramente tenga ausencia de dolor en presencia de unas lesiones que sean visiblemente dolorosas, y pues el paciente que curse con priapismo, ¿cierto? Como les hablaba anteriormente, no hay, digamos, que unos criterios claros que nos permitan evaluar el paciente con choque neurogénico, o decir, ve, los criterios diagnósticos de choque neurogénico para el paciente que se presenta en el servicio de urgencias es el paciente que se presenta con una presión arterial de tanto y una frecuencia cardíaca de tanto. De ahí para abajo, bajo el contexto clínico adecuado, nosotros hablamos que ese paciente está cursando con un choque neurogénico. ¿Y por qué es importante eso? Pues porque no hay un consenso de cuáles son los puntos de corte de frecuencia cardíaca y de presión arterial sistólica que se van a utilizar al momento de definir el choque neurogénico. Entonces, en el 2016, estos doctores realizaron pues una evaluación o una serie, una corte de pacientes con trauma con el registro estadounidense de trauma, teniendo en cuenta inclusive los datos de la atención prehospitalaria de sus pacientes. Ellos, ¿qué dijeron? Evaluaron los distintos estudios que se habían hecho antes y encontraron que cada uno de los autores definía arbitrariamente cuál era la presión arterial sistólica que consideraban que era asociada a choque neurogénico, y cuál era la frecuencia cardíaca que ellos consideraban que se debía tener en cuenta como choque neurogénico, y definieron entonces que la que más se acomodaba a lo que ellos querían era una presión arterial sistólica por debajo de 100 y una frecuencia cardíaca por debajo de 80 como las recorte que iban a utilizar en el momento de hacer esta evaluación de estos pacientes, que fueron entonces 3.069 pacientes que estaban en el registro estadounidense de trauma, de los cuales 33 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión, y de esos 33 pacientes, 15 pacientes experimentaron choque neurogénico. Y de esos 15 pacientes, el 87% de los pacientes lo experimentó durante las 2 horas posteriores a la lesión, ¿cierto? Ellos definieron entonces que el 80% de los pacientes que tenían choque neurogénico tenían una presión arterial sistólica inferior a 100 milímetros de mercurio, y el 66% tenía una frecuencia cardíaca menor o igual a 80, y no encontraron que ninguno de esos pacientes, que si bien es pues no es un número muy importante de pacientes, pero ninguno de ellos presentó una bradicardia marcada, al menos en el momento inicial del abordaje y durante los 4 primeros días. La mayoría de esos pacientes se tornaron más bradicárdicos o con mayor compromiso cardiovascular después de el 4.º día. Y ellos definieron que el utilizar esa presión arterial sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca menor o igual a 80 milímetros de mercurio, que si bien son unos signos vitales que estarían relativamente dentro de rangos de normalidad, pues va a hacer que esta sea o que estos puntos de corte sean una herramienta de cribado que puede ser más sensible, aunque menos específica, y que nos va a permitir, teniendo esos puntos de corte en la cabeza, nosotros como médicos en los servicios de urgencias, identificar de manera más temprana el paciente que cursa con choque neurogénico, y que podemos, digamos,
impactar de una manera importante desde el momento inicial o desde una manera temprana en el servicio de urgencia, ¿cierto? Dentro de el abordaje que debemos hacer en el servicio de urgencias, vamos a hacer una evaluación neurológica. En estos pacientes debemos entonces hacer una evaluación neurológica inicial para poder dirigir de una manera adecuada las imágenes diagnósticas, que van a terminar siendo pues necesarias para hacer el diagnóstico de la lesión medular. Lo primero es que el paciente debe, para que el examen neurológico que nosotros hagamos sea confiable, el paciente debe tener un Glasgow de 15. Y lo que debemos buscar es establecer cuál es el nivel motor y cuál es el nivel sensitivo, y al momento de hacer esa evaluación pues debemos hacer la evaluación del esfínter rectal y la presencia o no de sensación perianal. Esta tablita que les traigo acá a la derecha es la tablita que clásicamente se ha descrito para realizar o para evaluar el nivel motor de los pacientes. Entonces el paciente que tenga solamente flexión del codo, del bíceps o del braquial, y de ahí para abajo no tenga ningún otra respuesta motora, vamos a definir entonces que el paciente va a tener un nivel motor de C5, y así pues con cada uno de los otros niveles que les traigo acá, pero finalmente esto está, digamos que resumido de una manera que es mucho más fácil para nosotros tener acceso, y está en la clasificación de Asia, ¿cierto? Cuando buscamos, la idea no es pues como desglosar el formato de la clasificación de Asia, sino que la idea era mostrarles que esta es una herramienta que siempre vamos a tener disponible, está en internet, está y son las normas internacionales para la clasificación neurológica de las lesiones de la médula espinal, y la idea es hacer pues una evaluación en el momento del ingreso, a las 24 y a las 48 horas posterior al ingreso, al mes y al mes después de la lesión, para ir estableciendo pues el pronóstico del paciente. Entonces nos hablan de un nivel motor y sensitivo al lado derecho e izquierdo. La evaluación del nivel sensitivo se hace con 28 distribuciones dermatómicas, la cual entonces, como vemos acá que es la parte de atrás, la vamos a clasificar en 0 si está ausente, en 1 si está alterada, o en 2 si está normal, o como no evaluable. Y ese era pues como el mensaje que quería dejarles con esta diapositiva, que yo sé que está muy cargada de texto, pero pues a lo que voy es a que es una herramienta que está disponible y que deberíamos utilizar siempre que se hace el abordaje de un paciente en el servicio de urgencias con sospecha de lesión medular, ¿cierto? Muy importante también, entonces, ¿en qué pacientes voy a necesitar abordar la vía aérea? Anteriormente les había dicho que los pacientes que tienen lesiones por encima de C5, todos van a requerir eh, o, eh, o aproximadamente el 80% van a requerir intubación orotraqueal. Esto solamente secundario a la lesión medular, y teniendo en cuenta que la mayoría de esos pacientes se presentan en el contexto de un politrauma, pues ese porcentaje va a ser mucho mayor. En el momento en el que tenemos un paciente con lesión medular en el servicio de urgencias, es supremamente importante que tengamos
un monitoreo continuo del estado ventilatorio. Digamos que lo que nosotros tenemos más a la mano siempre es la saturación periférica de oxígeno, pero sería ideal poder medir la capacidad vital y el volumen tidal buscando tener unos volúmenes mayores a 6 mililitros por kilo minuto. Sin embargo, pues esto en la mayoría de las ocasiones es imposible en nuestro contexto. Sin embargo, vamos a tener entonces eh, en los pacientes en los que tienen lesiones en CO2, no hay ninguna musculatura ventilatoria que sea eficaz. Pacientes que tengan lesiones entre C3 y C4 van a tener parálisis frénica bilateral, entonces van a tener parálisis diafragmática y toda su ventilación va a depender de los músculos accesorios, entonces van a ser pacientes que se van a fatigar muy rápidamente. Eh, eh, hasta T1 vamos a tener, o el compromiso está T1, vamos a tener pacientes que van a tener un compromiso ventilatorio muy probablemente de una manera rápida al momento del ingreso al servicio de urgencia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia ideal de abordaje de la vía aérea en el paciente con lesión medular? Vamos a tener entonces que la secuencia de intubación rápida va a ser la estrategia ideal. Sin embargo, como este paciente o estos pacientes van a ser sometidos a una laringoscopia con la consiguiente estimulación vagal que esto implica en el contexto de un paciente con un choque neurogénico, el cual no va a tener la posibilidad de tener una respuesta simpática importante, va a ser un paciente que con mayor riesgo va a ser una bradicardia extrema y con mucho mayor riesgo de cursar con un paro cardiorrespiratorio. Entonces, que optimizar de la mejor manera a sus pacientes, considerar inclusive el uso de atropina de manera precoz para evitar pues, que el paciente llegue. Entonces, para abordarlo, vamos a tener entonces que la laringoscopia directa va a ser, digamos que el método más socorrido por todos los médicos porque es con el que más familia curva tenemos y pues se ha demostrado que es bastante seguro. Realiza en conjunto con la técnica de Mills, que es pues la fijación cervical externa. Otra opción que vamos a tener es el uso de videolaringoscopio, que se ha demostrado pues que disminuye hasta en un 28% la movilización cervical, que podría ser más seguro en algunos contextos, sobre todo no solamente en trauma cervical, sino en pacientes que tengan otros predictores de vía aérea difícil. Y pues finalmente vamos a evitar utilizar los dispositivos supraglóticos porque también está pues muy claro que el uso de dispositivos supraglóticos se asocia a mayor movilización cervical y a mayor riesgo de lesión. En los pacientes entonces que van a tener, ya vimos que van a tener entonces mayor riesgo de necesitar intubación y mayor riesgo de complicaciones ventilatorias, pero esos pacientes también van a tener unas complicaciones cardiovasculares.
van a cursar entonces con bradicardia e hipotensión. Como habíamos hablado antes, sugerimos tener o se sugiere pues un punto de corte de una presión arterial sistólica mayor o igual a 100 milímetros de mercurio, menor o igual a 100 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca menor o igual a 80 como puntos de corte para choque neurogénico. Siempre se deberán descartar otras causas. La reanimación inicial la debemos hacer con cristaloides y debemos iniciar de manera temprana vasopresores, digamos, en pacientes que cursen con bradicardia persistente. Vamos a tener a la mano entonces el uso de dopamina, que sería el medicamento de elección, la atropina y finalmente el uso de marcapasos, que puede ser transcutáneo, transvenoso, de acuerdo a la condición del paciente. Pacientes que cursen con hipotensión, vamos a tener que la noradrenalina va a ser el vasopresor de elección por su menor potencial arritmogénico en este contexto. La adrenalina sería la segunda línea y la dopamina también estaría pues eh, como segunda línea, ¿cierto? Esta es pues digamos que una tablita que me llamó bastante la atención. Ellos insisten mucho en que la norepinefrina sea el vasopresor de elección y hablan también pues de su utilidad y que debería ser entonces el medicamento socorrido por nosotros al momento de iniciar el soporte en estos pacientes. Vamos a tener entonces unas metas para el manejo inicial de estos pacientes, en el cual deberíamos buscar mantener una presión arterial media entre 85 y 90 milímetros de mercurio los primeros 7 días, para tratar de mantener una presión de perfusión medular que disminuya las lesiones secundarias, una presión arterial sistólica mayor o igual a 120 milímetros de mercurio, gasto urinario mayor a 0.5, una presión venosa central entre 8 y 12 no, que si bien debemos o que una vez hayamos descartado que el choque del paciente no sea por una causa hemorrágica, para estos pacientes no aplica la reanimación hipotensiva, ¿cierto? Finalmente, pues como para hablar un poquito del uso de esteroides, que digamos que siempre ha sido muy controversial la utilidad de los esteroides, que se venían utilizando más o menos desde los años 70. Tuvimos, digamos, inclusive hasta en el 2012, una publicación de Cochrane, una revisión de Cochrane, avalaban el uso de metilprednisolona como medicamento para disminuir las lesiones secundarias. Sin embargo, la evidencia más reciente, digamos, encontré una revisión sistemática y un metaanálisis del 2021 del 2019, en el cual ellos finalmente después, por ejemplo finalmente después de evaluar 2 estudios en los que habían ensayos clínicos controlados y 7 estudios observacionales, pues finalmente concluyeron que la terapia con metilprednisolona dentro de las primeras 8 horas después de una lesión medular no mostró mejoría estadísticamente significativa a corto plazo,
en las puntuaciones motoras o sensitivas, pero sí esos pacientes tuvieron mayor riesgo de desarrollar hiperglicemias, neumonías y complicaciones asociadas al cuidado de la salud, ¿cierto? Este es otro revisión sistemática y metaanálisis del 2019 en el que tampoco encontraron ninguna diferencia entre los dos, o en el que encontraron pues que el uso de corticoides en el paciente con lesión medular pues podría ser deleterio. Y muy llamativamente pues encontré que había, se había hecho un cuestionario, este es en el 2018, un cuestionario que había sido publicado y que lo habían respondido neurocirujanos de todo el mundo, de América Latina, de la Unión Europea, de Asia y de Norteamérica, una encuesta que les hicieron por internet en el cual obtuvieron 2.659 resultados para el cuestionario y encontraron que a pesar de la evidencia que hay hasta este momento, el 52% de los neurocirujanos aún utilizan la metilprednisolona como un medicamento de elección en estos pacientes, a pesar de la evidencia que ha sido pues eh, importante en contra del uso de los esteroides, ¿cierto? Entonces, en cuanto al abordaje en urgencias, vamos a tener que, en cuanto a las ayudas diagnósticas, que para las lesiones torácicas, lumbares y sacras, la tomografía va a ser un examen suficientemente útil para aclarar los diagnósticos, pero para las lesiones cervicales, la tomografía, si bien en la mayoría de los casos nos puede aclarar el diagnóstico con una sensibilidad del 98% y una especificidad del 91%, hay digamos que otros estudios en los cuales digamos que esta sensibilidad y esta especificidad va a ser dada en el contexto de el paciente que no cumpla con ninguno de los criterios Nexus, que son los que hablamos anteriormente, que nos indicaban si el paciente requería o no inmovilización, pero se ha encontrado que muchos o algunos pacientes que tienen lesiones o que no tienen lesiones significativas en la tomografía, aproximadamente el 26% de esos pacientes pueden tener lesiones significativas en la resonancia y de ese 26% de pacientes que tienen lesiones significativas en la resonancia, el 74% de los pacientes van a requerir un cambio en el plan de manejo inicial que se les había planteado. Entonces, pacientes que lesiones o comportamientos clínicos que no sean explicables bajo la tomografía van a requerir resonancia magnética para poder aclarar entonces el diagnóstico, ¿cierto? Entonces, pues ya yendo un poquito como a la discusión, vamos a hablar entonces del caso clínico que les había planteado inicialmente, que era un paciente que los diagnósticos iniciales eran un politrauma de alta energía, un TEC grave, un trauma cerrado de tórax y un choque que inicialmente fue planteado como un choque de origen desconocido. Yo quisiera saber qué piensan y si con los elementos pues que les planteé durante la charla y lo que vieron inicialmente, consideran que ese paciente de entrada tenía un choque neurogénico o que pudiera tener otra cosa, que se pudo haber caído del caballo porque le dio un infarto o porque tuvo una ACV o otra cosa.
Pues Andrés, ahí la cosa con el neurogénico es que la base pues del diagnóstico es siempre descartar todo tipo de choque antes de pensar en ese. ¿Verdad que está la ayuda pues de la parte paradójica de la frecuencia pues Sí. y la presión arterial? Pero siempre pues se debe descartar todo tipo de situación o circunstancia pues que pueda llevar al paciente a lo del choque. Una vez pues que uno ya tenga eso, siempre podrá pensar en esto como una respuesta independiente incluso hasta de la imagen, porque muchas veces podemos decir, listo, tiene lesión medular, entonces tiene un choque medular, pero siempre hay que estar mirando lo otro. Obviamente pues en el escenario del TEC pueden haber manifestaciones que sean distintas, por el mismo trauma de tórax podría haber pues otras, si por ejemplo hubiese una contusión miocárdica y todo, pero en este caso sí podría pensarse pues por la parte de las variables hemodinámicas pues que tenía el paciente, según lo que tenía entendido pues que tenía esta parte de lo de la bradicardia y la hipotensión, aunque siempre es importante descartar el choque pues que no sea de otro origen. Sí, a mí me parecía muy chévere al momento pues de volver a revisar esas tomografías que inicialmente fueron leídas solamente como una fractura de la apófisis transversa de C6. eh, Cuando volví a revisar esa tomografía con el neurocirujano, pues que habían unas cosas que me llamaban la atención y yo las traía acá, digamos que no para hacer eco de que se nos pasó a medicina de urgencia y se le pasó a radiología, sino que son unos hallazgos que son eh, muy chéveres. Uno de esos hallazgos es lo que vos hablabas inicialmente, pues que hay un compromiso del cuerpo vertebral y que hay neumatosis vertebral. Esto de entrada le habla a uno de que hay una lesión disruptiva ahí en ese cuerpo vertebral, ¿cierto? A ver si por acá se ve mejor. En estas otras proyecciones o estas otras imágenes se ve mejor, inclusive se ve esta neumatosis en los otros cuerpos vertebrales. Y aquí se ve entonces un hematoma medular y una contusión medular. Entonces era un paciente que, digamos que muy probablemente se hubiera beneficiado de un abordaje temprano y de una descompresión medular, y que eso probablemente hubiera impactado de una manera significativa su condición neurológica a futuro, ¿cierto? Por acá les quería compartir. eh, pues al siguiente día se le hizo una tomografía de control, sabiendo pues que no teníamos un diagnóstico claro de lesión medular. Se le repitió la tomografía y aquí había pues un claro compromiso con una listesis y una hemisección medular en ese paciente. Digamos que a las conclusiones que yo llegué después de revisar el tema, y es que si bien no es muy frecuente, solamente aproximadamente el 4% de los choques que se presentan en el servicio de urgencias podrían corresponder a un choque neurogénico. Me parece que es importante tener un alto índice de sospecha y que se debe considerar siempre en el paciente politraumatizado. Eh, Debemos tener en cuenta que hay unas lesiones primarias y secundarias que, si bien las lesiones primarias no las vamos a poder impactar de ninguna manera, las lesiones secundarias son las que se van a beneficiar de un adecuado manejo inicial y durante toda la estancia del paciente. Es una pues, condición que es poco frecuente, pero puede ser o que es muy catastrófica. Hay tres condiciones o tres pilares fundamentales para la estabilización de los pacientes, son básicamente el control de la hipoxemia, de la hipotensión y de la bradicardia, la reanimación hídrica inicial y el inicio temprano de vasoactivos también como fundamento del abordaje de estos pacientes. Y pues también es importante tener claro y buscar siempre pues
el apoyo con radiología y neurocirugía al momento de abordar a esos pacientes. Eso era lo que tenía para compartirles. Bueno, abrimos la discusión y vamos levantando la mano para dar la palabra. Bueno, mientras va levantando la mano, voy a hacer pues como unas apreciaciones. Andrés, es muy importante el uso del tiempo. O sea, arrancamos a las 7 en punto y son las 8:06 de la mañana. Entonces, 66 minutos para una exposición, básicamente lo que hace es que nos corta la discusión, ¿sí? Veo que ya la discusión va a ser muy corta, entonces pensemos un poco en eso, en ese uso racional de la presentación, no es necesariamente una presentación larga, es una presentación adecuada, y lo que nos vamos a perder es ese escenario de discusión. Lo segundo que te iba a preguntar es por qué no buscaste al asesor. Profe, la verdad, pues hablé inicialmente con el profe Barros, finalmente me dio pena volverlo a buscar porque ya estaba muy cogido el tiempo, entonces busqué como la asesoría de un neurocirujano conocido porque me daba de verdad, sinceramente, mucha pena llegar tan cogido del tiempo donde el profe Barros. Bueno, yo lo que veo, no sé pues si es una percepción general, pero es la percepción que me queda, es que hay un caso clínico, ¿cierto? De hecho, el enfoque o el título de la charla es enfoque del paciente con choque neurogénico. Pero yo lo que me encuentro es como el enfoque del trauma raquimedular en general, ¿sí? Entonces yo lo que veo es una diferencia entre el título que me plantean y el desarrollo de la charla, que el desarrollo de la charla que veo es eso, trauma raquimedular. Yo pienso que debe haber una correlación muy buena entre el caso clínico y lo que yo estoy presentando. O sea, el caso clínico es una excusa, algo que yo tengo para mostrar que de pronto es novedoso, es raro, particular por algo. En este caso veo que es más un error diagnóstico, ¿sí? Pero la charla se llama el choque neurogénico. Entonces, no se encuentra una clara relación entre lo que se plantea en el caso clínico con el desarrollo de la charla, ¿sí? Esas son las cosas que debe decir el asesor, pero si yo no busco el asesor, probablemente te pierdes esos comentarios. Y el asesor se pone con tiempo precisamente para eso, para un acompañamiento en el tiempo, hacia dónde te dirige, qué cosas debes de pronto resumir, en qué cosas debes ampliar. En la parte del choque neurogénico como tal, uno se queda corto, que cuáles son las diferencias entre los vasopresores, hay alguna diferencia entre los que son alfa o beta, ¿sí? ¿Buscaste algo, por ejemplo, de las nuevas tratamientos? ¿Hay algo que hable, por ejemplo, del uso de Reboa en el manejo de esos choques refractarios? Es decir, la charla se pensaba más era hacia el manejo del choque como tal, pero se vio fue una charla extensa de trauma raquimedular, ¿sí? Yo le doy el paso al resto de los asistentes para que den también sus comentarios. Daniel, adelante. Daniel Escobar. Listo. Andrés, gracias por lo de la charla. A mí lo único que me queda ahí de eso es como esa apreciación de la reanimación que hay que darle como a estos pacientes y la parte de las metas que tenemos pues así en cifras de tensión arterial y todo, que realmente pues es como poco por lo que tenemos como sustentar eso y viene pues derivada de conocimientos empíricos, de asociaciones pues que hay con la lesión pues de trauma craneoencefálico.
Y en últimas tenemos eso como la recomendación pues que se nos pregunta y respondemos y que siempre la tenemos como clara al decir pues como un valor, pero también vemos en la práctica que no la seguimos. Muchas veces nos contentamos con que el paciente simplemente tenga unas cifras, no sé, de presión arterial media por encima de 65 y vemos que el paciente se queda ahí, queda con una reanimación pues como al mínimo. Entonces siempre queda como esa reflexión de realmente si estamos mirando las cosas, entonces si las estamos aplicando de forma adecuada, porque digamos que es como el dogma que tenemos del tratamiento de estos pacientes, o si simplemente estamos aprendiéndonos cierto tipo de cosas pues como para mencionarlas y ya, porque muchas veces dejamos a esos pacientes pues como Dios los lleva pues ahí y miremos a ver qué es lo que les pasa. Si es verdad que pues, haciendo el análisis pues no tenemos la recomendación muy fuerte pues como para ese manejo, pero que en última siempre queda pues como ese sinsabor de qué es lo que estamos haciendo en esa parte de reanimación. Solamente como lo que quería compartir. Muchas gracias.